Ivette. Historia de hoy: ¿por qué estoy trayendo mis ofrendas? Pregunta rápida. ¿Para dónde debe direccionar su diezmo si usted está decepcionado de su iglesia? Marta se hacía la misma pregunta porque no estaba conforme con su iglesia. Si usted, así como Marta, no tiene la seguridad de qué hacer con el diezmo en situaciones como esta, le invito a hacer un viaje en el tiempo para oír lo que el rey David tiene que decirnos con relación a este tema. El salmista dijo una vez: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Salmo 50, versículo 14. Él también dice: entraré en tu casa con holocaustos, te cumpliré mis votos. Salmo 66, versículo 13. De acuerdo, entonces dice: paga tus votos al Altísimo. Él está dejando bien claro que eso es algo entre usted y Dios. Es un acto de adoración. Por tanto, su diezmo nunca debe ser usado para evaluar el desempeño de su iglesia. En el segundo versículo, cuando David dice: entraré en tu casa con holocaustos, él está mostrando el lugar específico a donde deben ir nuestros diezmos, que es la casa del tesoro, tal como aprendemos en Deuteronomio 12, Segundas Crónicas 31, Nehemías 10, 12 y 13, Malaquías 3, versículos 8 al 10. En la Iglesia Adventista del Séptimo Día, su iglesia local es una extensión de la Casa del Tesoro, que es la asociación o misión. Es Dios quien determina cómo debe ser usado el diezmo a fin de que sea apoyo en la predicación del Evangelio alrededor del mundo. Al devolver el diezmo, pida al Señor que lo despoje de todo sentimiento humano y que le dé el deseo sincero de participar en este acto de adoración. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero es Dios. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Suenen las palabras del buen Salvador: oh, traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir: con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! Hola
Hola a cada uno de ustedes. ¡Feliz sábado! ¡Qué bueno, qué gusto encontrarnos aquí en este espacio para cada uno de ustedes! En este espacio de adoración infantil. En los tiempos de Jesús habían diferentes clases de personas. Entre ellos estaban las personas ricas, que siempre les gustaba mostrar lo que tenían. Sus camellos, sus ovejas, su ganado y hasta los criados que tenían bajo su mando. ¿Y por qué mostraba todo el dinero que tenía? Cierto día, cuando Jesús estaba en el templo, comenzó a observar a las personas. Algunas iban por allí con sus atuendos muy bien vestidos, personas que tenían mucho dinero, ricas, mostrando lo que tenían, haciendo sonar aquellas monedas. Los discípulos que estaban acompañando a Jesús observaban todo lo que estaba pasando. Cuando de pronto vieron a una mujer viuda. En ese entonces las viudas no poseían nada de dinero. Ella llegó, tal vez muy avergonzada, no lo sé, pero llegó despacito hasta el arca y cogió sus 2 únicas moneditas que tenía y las echó allí. Cuando Jesús observó esto, dijo feliz y alegre: esta mujer dio mucho más que todos los que están aquí. Los discípulos no entendieron. ¿Cómo podía decir eso Jesús si aquella mujer había echado 2 monedas blancas, 2 monedas que no valían casi nada? En cambio, los demás habían dado mucho dinero. Pero Jesús se refería a lo que ella había hecho en ese momento, porque lo había dado de corazón. Ahora, si el dinero es importante, ¿qué tiene de malo que lo tengamos? Pues no es que tengamos o no tengamos, sino en dónde ponemos nuestra confianza. Algunos creen que teniendo dinero y poniendo su confianza en el dinero y dicen: yo tengo dinero, no me hace falta Dios. Y ponen su confianza como si eso fuera importante. Oh, no. Pero no. ¿Sabes? Lo que nosotros debemos hacer es buscar un corazón agradecido y poner nuestra confianza en Dios. Para explicarte más o menos, quiero contarte una historia. Juan estaba ya con mucha hambre. Trató de olvidarse, pero por allí su amigo Arturo había visto que él tenía hambre. Así que fue al kiosco, compró algo y se lo llevó a su amigo. Juan estaba muy agradecido y muy feliz y lo comió todo muy rico. Cuando llegó a casa, le contó a su mamá y le dijo: mamá, yo quiero mostrar agradecimiento por lo que hizo mi amigo. Así que junto con su mamá prepararon unos bizcochos. Al día siguiente, Juan le entregó a Arturo esos bizcochos. ¿Y tú te imaginas cómo se habrá sentido Juan? Pues feliz, muy feliz. ¿Por qué le dio Juan esos bizcochos a Arturo? Porque estaba agradecido por lo que había hecho. Nosotros también tenemos que dar a Dios, no con dolor o con tristeza, sino porque somos sus hijos y tenemos que ser agradecidos con Él. Es por eso que damos las ofrendas, es por eso que devolvemos los diezmos.
quiero leer contigo un versículo muy hermoso. Vamos a leer juntos en 2 de Corintios 9:7. Dios ama al dador alegre. Qué interesante versículo. Dios quiere que nosotros demos, ese es el dador, el que da, con alegría. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder siempre devolver lo que le pertenece y hacerlo con alegría. Vamos a orar. Querido Dios, queremos darte las gracias por todo lo que tú nos das. Y es por eso que deseamos devolver lo que te pertenece, las ofrendas y los diezmos. Ayúdanos a hacerlo siempre con alegría. En el nombre de Jesús, amén. Queridos amiguitos, no nos olvidemos que Dios ama al dador alegre. Siempre da con alegría. Que Dios te bendiga. Ya nos vemos. Defensa y buen escudo.
Muy buenos días, queridos hermanos. Un feliz sábado a todos ustedes, los hermanos del distrito de Loncoche. Estamos contentos por poder compartir con ustedes en esta mañana, poder estudiar su palabra. Antes de iniciar el tema, sí queremos saludar a todos los hermanos y hermanas del distrito. De forma especial queremos saludar también a nuestro pastor Rodrigo Quintanilla y su esposa. Está comenzando en este distrito, así es que le damos una calurosa bienvenida, un abrazo virtual para usted, pastor. Y también saludamos a los hermanos que nos están viendo en YouTube y en Facebook, y también en la radio acá de Loncoche, Tiempo de Paz 107.1. A cada uno de ustedes les damos un cordial saludo. Y también aprovechamos a hacer una invitación para ahora en la tarde a las 16 horas, la actividad que nos ha invitado nuestro pastor a través de Zoom a todos los líderes de las iglesias para poder conectarnos en esta reunión que él va a hacer, y quiere que todos los hermanos del distrito puedan estar ahí, así es que extendemos esa invitación también a cada uno de ustedes. Muy bien, mis hermanos, después de haberlos saludado, vamos a pedir que Dios nos pueda dirigir en este tema. Vamos a pedir la presencia de Dios a través de una oración, así como estamos. Voy a inclinar el rostro y vamos a hacer la oración. Padre bendito y eterno, te agradecemos porque tú nos das la posibilidad de estudiar tu palabra. Te pedimos a través del Espíritu Santo que nos dirija y que podamos comprender tu mensaje para esta mañana. Gracias por todo, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. El estudio de hoy día, mis hermanos, su versículo clave está en Isaías 8:20. Es un versículo conocido de ustedes. También señalar que el tema está inspirado, entre otras cosas, en el libro Conflicto de los siglos, es el capítulo 37. Y obviamente también inspirado en el contexto en el cual estamos viviendo. Así es que hay varios elementos que vamos a ir captando. Lo primero es que le invito a cada uno de ustedes que tome su Biblia, porque vamos a leer varios textos bíblicos. El primero en Isaías 8:20, que dice de la siguiente forma: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La palabra de Dios es una herramienta fundamental para nosotros los cristianos. Pero me da la impresión que en este tiempo las hemos ido dejando un poco de lado. Y especialmente ese es el objetivo de nuestro tema, de que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, tanto usted como para mí, de esta forma poder acercarnos cada día más a la palabra de Dios y no alejarnos, como pareciera que está sucediendo en nuestros tiempos. Vamos a recordar a través de la historia cómo es que la palabra de Dios llegó a nosotros y cómo, ¿no es cierto?, tantas personas sufrieron también para, de alguna forma, dejar este legado, y obviamente protegido por el Espíritu Santo para que esté en nuestras manos. Le hago una reflexión. ¿Cuánto le costó la Biblia que tiene en su mano? Me imagino que para algunos fue unas gracias, para varios de nosotros. Inclusive, por ejemplo, esta Biblia para mí es un regalo. La regaló un pastor, el pastor Higueras. A varios ancianos nos regaló una Biblia y no tuve que pagar nada. La suya a lo mejor costó 5,000 pesos. En algunos casos se hace una inversión más importante para que sea una letra grande, puede costar, no sé, 20,000, 35,000, bueno, y algo más importante puede ser más caro. ¿Cuánto es eso? ¿Cuántos días de trabajo significan para nosotros comprar una Biblia? Y como insisto, en algunos casos es gratis. Pero siempre fue así. Si nosotros vamos haciendo una rápida historia, vamos a hacer una rápida historia de introducción a este tema. Por ejemplo, los valdenses,
conocida la historia por nosotros, ellos que vivían al lado de los Alpes, en distintos países de Europa, entre ellos Suiza, también Francia. Ellos estaban ahí y ahí trataban de copiar sus textos y en algunos momentos de llevarlos a otros lados. Ellos detrás del disfraz de vendedores, ¿no es cierto?, comerciantes, llevaban estos libros, trozos de ellos, porque no se podían transcribir tanto por la dificultad que hacía, hasta que finalmente podían llegar a algunas partes, extractos de la Biblia. Pero también ellos sufrieron persecución por este objetivo. Más adelante, en Inglaterra, John Wycliffe, el lucero de la Reforma, él también fue perseguido y fue el primero que tradujo, ¿no es cierto?, la Vulgata, que era la Biblia, la única Biblia que había en ese momento en latín, y él la tradujo al inglés. También lo hizo Martín Lutero, cuando a fines del siglo, o a principios del siglo XVI, Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán común. Un poquito antes, Johannes Gutenberg había creado la imprenta y con ello la posibilidad de que la Biblia pudiese replicarse más rápido. El primer libro en imprimirse fue la Biblia. Después estuvo Tyndall, otro reformador inglés que llevó esta traducción de mejor forma al inglés. Y otros personajes que sufrieron por llevar el mensaje. Uno de ellos es Julián Hernández, quien era pequeñito. El conflicto de los siglos narra esta parte de la historia y dice que él traía, ¿no es cierto?, desde Alemania, desde los Países Bajos y la llevaba a España, adentro de unos barriles. Tenía 2 barriles, uno adentro de otro, y ahí llevaba Biblias, hasta que en algún momento lo pillaron y la Inquisición lo llevó a la muerte, solo por traficar Biblias, mis queridos hermanos. Y nosotros tenemos a veces una Biblia en nuestras manos gratis. Finalmente, la última historia que quiero dejar con ustedes. Algunos de ustedes la conocerán. Mary Jones. ¿La han escuchado? Mary Jones. Ella nació en Gales, en el norte de Europa, cerca de Inglaterra, allá en Gales, allá por el año 1784. Fue al colegio a su corta edad, pero en aquel tiempo iban solo algunos años nomás, pero ella aprendió a leer y quedó maravillada con la Biblia. Habían reformadores donde ella vivía, protestantes, y ellos tenían Biblia. Inclusive ella debía caminar como 3 kilómetros para la casa más cercana donde había una Biblia. Y ella tuvo un deseo en su corazón. Quiero tener una Biblia. Si hacemos la comparación, hermanos, ya queremos tener una Biblia. ¿Cuánto trabajo nos cuesta poder comprar una Biblia hoy día? ¿Un día? A lo mejor medio día nomás. Y poder tener una Biblia. Pero Mary Jones empezó a trabajar. Me imagino que hacía el aseo en las casas de los vecinos, huevitos que había los juntaba y los vendía. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo, hermanos, para tener la plata? 6 años. Y logró tener la plata. Imagínense cuando ya logró tener esa plata y la contó, estamos ok, vamos a comprar la Biblia. Pero un problema, en el pueblo donde ella vivía no había Biblias para vender. La ciudad más cercana donde había una Biblia era Bala, la ciudad de Bala en Gales. Y ella decidió ir 40 kilómetros. Su platita, fue caminando, ¿no es cierto? Llegó a Bala y ahí preguntó si es que había un vendedor de Biblias. Le dijeron sí, en tal lugar. Ya era tarde, se le había hecho ya tarde en ese viaje y cuando llega, ¿no es cierto? El Señor la ve a Mary Jones y le dice, Mary le dice, he juntado dinero y vengo a comprarle una Biblia. Y el caballero, le dijo,
si en este momento no tengo Biblia, solo las que tengo ya están encargadas, están pagadas. Y en ese momento Mary, y yo la entiendo, porque después de 6 años, después de 40 kilómetros caminar, y le dan esa respuesta, se largó a llorar. Amargamente, porque lo que ella por tanto había trabajado, no podía lograrlo. Entonces el Señor se conmovió y dijo, no puede ser. Mary le contó la historia. Y él dijo, no, Mary, hagamos algo. Mira, yo tengo una Biblia que ya fue pagada, pero toma, es tuya. Y entonces Mary le pasó el dinero y se quedó con la Biblia. Pero este señor dijo, esto no puede ocurrir más. ¿Cómo no va a haber una Biblia para alguien que quiera leerla? Y de ahí en adelante, mis queridos hermanos, surge la Sociedad Bíblica Inglesa. Y no solamente ella, sino también surgen las sociedades bíblicas a nivel mundial, por la historia de esta jovencita. 6 años, 40 kilómetros de caminata. ¿Cuánto tenemos que hacer nosotros para lograr y leer una Biblia? ¿Hacemos muchos esfuerzos en las mañanas para estudiarla o en las tardes? Voy a ir acompañando la lectura bíblica, pero también algunos extractos del Conflicto de los Siglos. El Conflicto de los Siglos, en la página 651, dice: al pueblo de Dios se le indicó que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra la influencia de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás empleará cuantos medios pueda para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela su engaño. Hoy, mis hermanos, estamos en tiempos complejos. Muchas veces nosotros no lo vemos. Tenemos alimentación, tenemos seguridad en nuestros hogares, muchos de nosotros, pero estamos en tiempos complejos, porque inclusive dentro de nuestra seguridad, de nuestro hogar, el enemigo puede entrar. Hoy día una de las cosas es la inteligencia artificial. Y usted me puede decir, ¿dónde está esa, la inteligencia artificial? La tenemos muchos de nosotros en nuestras manos, los teléfonos inteligentes, que nos dice todo, inclusive nos lleva qué es lo que debemos leer, qué páginas debemos buscar, todo se nos está sugiriendo. Muchas veces nosotros somos guiados por esta inteligencia artificial. Y de paso, dejamos cada vez menos tiempo para la Biblia y para otras cosas también. Ahora, le invito a leer, abra su Biblia en Timoteos, 2 de Timoteos 4:3. Nos dice 2 de Timoteos 4:3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hoy es una realidad. ¿Cuántas iglesias existen? ¿Cuántas sectas? Si en algunas iglesias un hermano se enoja con otro, levanta su propia iglesia, un nuevo maestro, predicando lo que ellos creen, pero no la Sagrada Escritura. ¿Estamos preparados nosotros? Ustedes me pueden decir, sí estamos preparados. ¿Por qué estudiamos asiduamente la Biblia? Es la única salvaguardia. La Biblia es el instrumento, el arma, la espada de doble filo. Como dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quien alumbra nuestro camino solo es la Biblia. No podemos depender de nuestra sabiduría, de nuestro conocimiento para defendernos en materia espiritual. Nosotros solo seríamos poderosos mediante la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Otro pasaje del Conflicto de los Siglos, en la página 653, dice: pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia, y la Biblia sola como una piedra de toque de todas las doctrinas y base de las reformas. La Biblia debe ser nuestra luz que ilumine nuestro camino. Satanás
en muchos momentos nos quiere tener adormecidos, como ya le decía, la tecnología, la televisión. Yo no estoy diciendo que esto todo sea malo en lo absoluto, pero si muchas veces, y cada uno de nosotros nos damos cuenta cuando eso ya está ocupando un tiempo mayor que el que nosotros debiéramos. Si eso nos quita tiempo para nuestras familias, si nos quita tiempo para el estudio de la Biblia, entonces tenemos que reflexionar. Este tema no es solamente para ustedes, sino es para mí, para todos. Es una necesidad de reflexionar sobre esto. En Proverbios 14:12 nos dice de la siguiente manera: hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Usted es un hombre, una mujer, un niño, un joven. ¿Su camino está siendo derecho? ¿Mi camino está siendo derecho? Si es así, reflexionemos, porque dice que hay caminos que a nosotros nos parecen derechos. Y entonces, el objetivo de la Biblia y la palabra de Dios es que nosotros nos acerquemos a Él y estemos a su lado. ¿Y de qué forma? A través del estudio de la palabra y a través de la oración. Otro tema, mis hermanos, para pensar: ¿estamos ignorantes en los tiempos en los cuales estamos viviendo? ¿Qué tiempos estamos viviendo? Escuchamos, ¿no es cierto?, a predicadores que dicen que estamos en momentos solemnes de esta historia. El Espíritu de Profecía sí lo dice. Pero nosotros, a través de la Biblia, ¿los estamos analizando? ¿O esperamos, lo cual no es malo, que pastores nos instruyan? Yo esto lo encuentro espectacular. Por ejemplo, hay un pastor español, el pastor Bosqué, que dice la verdad en 2 minutos, extraordinario. Uno de los pastores favoritos, ¿no es cierto?, para mí es Robert Costa. Yo disfruto de él, escuchándolo. También nuestro pastor Alejandro Bullón. Y así hay personas talentosas que Dios le ha dado. Pero nuestra espiritualidad no puede estar basada en los análisis y estudios que a través de la Biblia ellos hacen. Eso nos ayuda, pero nosotros debemos estudiar nuestra palabra, la palabra de Dios, a través de nosotros mismos. Ellos nos inspiran y está bien, pero la inspiración debe ser a través del Espíritu Santo y del estudio de la Biblia. Marcos 12:24, en palabras de Jesús, dijo: entonces respondió Jesús y les dijo: no erréis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Mis hermanos, aquí la palabra de Dios nos invita a que no estemos ignorantes de la palabra de Dios, sino que estemos atentos, porque la palabra de Dios nos indica cuál es el norte, a dónde debemos ir. Nuevamente, el conflicto de los siglos, página 656, dice: el primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad, es la Sagrada Escritura, y luego andar en luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Muy bien, hermanos, aquí tenemos 3 cosas: escudriñar las Escrituras, andar en esta luz y entregar este ejemplo a otros. No es una tarea fácil, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Por eso debemos pedir a Dios que Dios nos ilumine a través de su Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y también para entregarla a otros. ¿Cuál es la voluntad de Dios en este tema para nosotros? San Juan 7:17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. No podemos conocer la doctrina si es verdadera o es falsa si no estudiamos constantemente la Biblia. Y acá usted podría hacer la siguiente reflexión: pero si yo soy adventista desde cuna, sé las doctrinas, soy cristiano desde hace mucho tiempo. Pero no olviden que nuestra batalla no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra enemigos espirituales, mis hermanos. Por lo cual nuestra preparación debe ser cada vez más concienzuda en la palabra de Dios, no en nosotros.
Porque nosotros, ¿en dónde colocamos nuestra vista? ¿En dónde estamos apuntando? ¿En dónde estamos fijando nuestro objetivo? El salmista David dice lo siguiente en Salmos 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El salmista se regocijaba, el salmista se sentía placentero, feliz, leyendo la ley, observando la ley. ¿Nos pasa a nosotros lo mismo? Y mis hermanos, cuando uno estudia la palabra de Dios, debe hacerla con una visión especial, no de la misma forma que los estudiantes estudian las materias para aprender los exámenes o las pruebas, no como los estudiantes que van a la universidad y aprenden ciencia. La Biblia se debe hacer de una forma especial. Nuestra inteligencia no nos sirve para comprender la palabra de Dios. Nosotros debemos ir de forma humilde a estudiar la palabra. Note usted lo que dice en San Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. No es su inteligencia ni la mía la que nos ayuda a estudiar la palabra de Dios. Dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Él es nuestro guía. Él nos ayuda, es el que nos acompaña en el estudio de la palabra de Dios. Y de esa forma, en la Biblia encontramos grandes verdades. Encontramos paz, encontramos consuelo, encontramos sabiduría, porque el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. De esta forma, es la única forma que podemos afrontar los ataques del enemigo. Satanás hoy día, desde distintas formas, ingresa a nuestros hogares muchas veces a través de teléfonos inteligentes, de pantallas, de televisión, nos adormece. Por eso, la invitación ya en la Biblia, en Isaías 59, 19, dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Si nosotros estamos bajo la protección de Dios, Él nos va a defender, no nosotros, mis hermanos. En nosotros, como dice la Escritura, no hay nada bueno, pero si humildemente escudriñamos las Escrituras, Dios está de nuestro lado. Y así como en la historia de Israel, ellos al final en algunas ocasiones ni siquiera necesitaron preparar un gran ejército, sino que con 300 hombres. En otros casos sin armas, con unos cántaros, con unos cuernos era suficiente para atacar y caer las murallas de Jericó. Dios no necesita grandes cosas para hacer milagros, necesita a personas, a usted y a mí, que seamos humildes a acercarnos a estudiar su palabra. Salmos 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mis hermanos, también debemos tener cuidado en este tiempo para no ofender a Dios. Muchas veces lo podemos ofender. Está la puerta abierta para que pidamos perdón por las faltas y pecados. Pero para que estas ofensas no sean continuas, nosotros debemos cada vez estar más cerca de Él. Y la palabra de Dios nos ayuda en este cometido. Hebreos 10, 29 señala: cuanto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuisteis santificados, hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Mis hermanos, el Espíritu de Dios es un Espíritu de gracia, para que nosotros podamos, mediante Él, llegar a toda verdad, a todo conocimiento. La palabra de Dios es la verdad, y a través del Espíritu Santo podemos comprender lo que Dios nos quiere decir para estos tiempos tan solemnes.
Todo lo que dice Mateo 24 hoy día lo podemos ver. Sabemos de conflictos en distintas partes del mundo. Sabemos de epidemia en el mundo entero. Sabemos de hambres, de pestilencias, de problemas sociales hoy día. Frente a un video, cada cual saca su interpretación. Y hoy día, ¿no es cierto?, los problemas sociales se han agudizado por muchas causas. Y eso ya estaba profetizado en los distintos libros de la Biblia. En Efesios 5, del 15 al 16, la palabra de Dios nos señala: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nosotros tenemos incertidumbre. Yo creo que ningún compatriota, y yo creo que a nivel mundial, la tranquilidad, la paz, la fe son una de las cosas que más se nos han arrancado en este tiempo, se nos han alejado. Quien diga que está confiado, que está en un lugar bien, tranquilo, en un país que va seguro, yo creo que es extraño el que plantea aquello. La mayoría de nosotros habla que estamos en un momento de incertidumbre, de cambios. La Biblia señala, porque los días son malos, y nos exhorta que aprovechemos bien nuestro tiempo. ¿Estamos aprovechando bien el tiempo? ¿Estamos estudiando a Dios a través de su palabra? Aún, mis hermanos, los tiempos no se van a mejorar. La palabra de Dios lo dice. Son principios de dolores. En el conflicto de los siglos, página 660, fíjese usted lo que señala del último tiempo. Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro y que el espíritu de persecución se encienda. Y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más esperanza que en días de prosperidad. Qué interesante lo que dice el Espíritu Profecía. Vendrán momentos complejos. También va a haber un momento aún más complejo para las personas, los tibios. Nos hace un llamado. Nos recuerda Apocalipsis 3, el mensaje de la Odisea. Ojalá fueses frío o caliente, pero no tibio. Ustedes saben, serán vomitados de la boca de Dios. Y Él nos hace este llamado y nos dice, además nos da una esperanza. Si nosotros estamos cimentados en la roca, la esperanza es que nosotros vamos a tener tranquilidad más que en los días de prosperidad. En los días de dificultad, mis hermanos, hay tranquilidad para el que sigue, el que cree en Dios, el que estudió la palabra. Y si no, podemos recordar a Esteban, con su rostro como de ángel, ¿no es cierto?, el cual dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado en el trono. Mis hermanos, que eso sea para nosotros también una motivación. Salmos 119, 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y Jeremías 17, 8 dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Muchas veces tenemos miedo al futuro. Mis hermanos, es aquí lo que dice la confianza que da Dios para nosotros. Si tú estás plantado al lado
del Señor, si te has entregado de corazón a través de la oración y del estudio de la palabra, serás plantado o serás comparado como un árbol que está plantado a orillas de la corriente de agua. Que viene el año seco y el árbol está verde, entrega sus frutos, está tranquilo. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, mis hermanos. Nos quiere dar paz en momentos de dificultad. Nos quiere dar esperanza, aún más que en los tiempos de prosperidad. Mi querido hermano, que nuestra oración sea que Dios nos llene del deseo de estudiar su palabra y que nada de lo que ocurre en este momento nos distraiga y que nos ayude para colocar nuestra mente, nuestro intelecto al servicio de Él. Por lo cual, les invito a cada uno de ustedes a reverentemente orar para terminar este estudio de su palabra. Inclinemos el rostro. Padre bendito y eterno, te agradecemos por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, porque a través de ella nos das consuelo, nos das esperanza. Pero queremos, Dios bendito, que a cada uno de nosotros coloques esta necesidad, una necesidad imperiosa de estudiar tu palabra, de poder comprender los tiempos de los cuales estamos viviendo a través de ella. Ilumina nuestras mentes, que ese sea nuestro deseo diario. Ayuda a todo el distrito de Loncoche, a cada uno de los que está escuchando y los que nos está viendo. Sé tú con ellos, danos la paz y la certeza que tú estás con nosotros en todo momento. Esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, me despido de ustedes. Un saludo especial le entrega a la iglesia de Huizcapi, a cada una de las congregaciones e iglesias del distrito de Loncoche. Que Dios les bendiga.